Hola, me presento, soy Manuel Praena Crespo. Quiero agradecer al grupo de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura y al grupo de Pediatría de Andalucía Oriental la oportunidad que me brinda para estar con vosotros y presentaros esta ponencia sobre la pandemia del SARS-CoV-2 y su repercusión en la atención primaria. Quiero agradecer la oportunidad que se me brinda de estar aquí y presentaros la siguiente ponencia. En primer lugar, quiero declarar que no tengo conflicto de intereses para la presentación de esta ponencia. Antes de entrar en nuestra presentación, a mí me gustaría comentar algo sobre el sistema sanitario español que todos bien conocéis. Es universal, es gratuito, la atención primaria tiene un acceso libre y en ella pues está nuestra profesión de pediatra, los médicos de familia, las enfermeras, los trabajadores sociales fundamentalmente. Y luego en el hospital el acceso es a través de urgencia, es un acceso libre, pero todas las especialidades pediátricas tienen su entrada desde atención primaria, afortunadamente. ¿Cuáles son las funciones de los equipos de atención primaria? Pues prestar la asistencia sanitaria, promocionar la salud, prevención de la enfermedad y la reinserción social. Y además, la educación sanitaria de la población. Es muy importante la formación pre y posgraduada en atención sanitaria, porque estos son las personas que luego nos van a ir sustituyendo conforme vayamos jubilándonos y muchos de nosotros ya estamos cerca de este momento. La investigación clínica y epidemiológica es un punto importante en la que debemos de avanzar. Todas aquellas funciones que se necesitan para mejorar la atención de la población protegida de acuerdo al diagnóstico de zona y plan de centro es otra de las funciones que nosotros tenemos encomendadas. Y finalmente la colaboración funcional y técnica con los servicios hospitalarios. Nuestro trabajo de pediatra de atención primaria conlleva, recordando la consulta demanda, que normalmente se encuentra sobrecargada, la consulta programada, donde establecemos a aquellos que necesitan un mayor tiempo para dedicarle para el diagnóstico y el seguimiento de enfermedades crónicas, la consulta de salud infantil, programa del niño sano, donde últimamente pues se está poniendo un poco la oportunidad de realizar en todas las edades o distribuirla en aquellas en las que los niños son más pequeños, y la docencia pre y posgrado que muchos de nosotros llevamos a cabo. Nuestro problema hasta este momento ha sido la accesibilidad. Tenemos un teléfono de salud responde en el cual cualquiera desde su casa a cualquier hora del día, las 24 horas del día, en cualquier día del año puede establecer unas preguntas que puede resolver una persona al teléfono. El siguiente momento o cumbre para la accesibilidad ha sido la implantación de esta app de Salud Responde, que se puede descargar tanto para móviles como para iPhone. Y a pesar de todo esto que nos encontramos, pues que las personas siguen asistiendo a pedir cita en las consultas a demanda. El problema es que esto origina una gran pérdida de oportunidad para desarrollar más consultas programadas. Pues fijaros que ha habido un gran cambio en la sensibilidad en los últimos meses. De encontrarnos unas salas de espera completamente llenas, hemos pasado a tener salas de espera completamente vacías. ¿Y esto en base a qué? Este cambio de la accesibilidad ha sido producido por el SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce la COVID-19. Vamos a seguir. Vamos a recordar qué pasó hace un año precisamente. De hecho, en ese sentido sí que me gustaría recalcar también que en España no se ha producido ninguna transmisión de este virus. Se han identificado 2 casos positivos que se transmitieron, uno en Francia y uno en Alemania. En España no ha habido ninguna transmisión de este virus y por lo tanto en España no tenemos coronavirus. No tenemos coronavirus de este. Hay que entenderlo y yo creo que la población tiene que entender que aquí no hay transmisión y hasta ahora no hay riesgo de infectarse. Y menos de estas personas que ya no es que no lo tengan, sino que se ha comprobado con análisis de laboratorio que no lo tienen. Bien, dicho esto,
Fernando Simón, pues justamente un mes más tarde, el 14 de marzo, que creo que fue el 15 de marzo, fue un domingo, el gobierno decretó el estado de alarma en todo el territorio nacional. Se limitó la libre circulación de los ciudadanos a todo acto esencial, como la adquisición de alimentos o medicamentos o acudir a los centros médicos o al lugar de trabajo, y aún así con muchísima restricción. Y además se ordenó un confinamiento de la población en sus lugares de residencia. Esto pues fue una tablita que me fui haciendo cada día con lo que iba apareciendo en el mes de marzo, y fijaros el índice de mortalidad que se estaba originando prácticamente 2 semanas más tarde del establecimiento del estado de alarma, que es lo que está ocurriendo ahora con las últimas olas. Y finalmente recordar cómo España es de los lugares donde ha atacado muchísimo más el coronavirus. Somos el top 10 de los 10 con más mortalidad, teniendo en cuenta que nuestra población comparada, por ejemplo, con Estados Unidos, Brasil u otros países, es muchísimo más inferior. Bien, todo esto ha afectado a la asistencia pediátrica, pero ¿cómo la ha afectado? Para ello, en el mes de octubre, solicitamos a nuestros compañeros a través de Pedia, mediante un formulario Google que se desarrolló con una serie de preguntas que luego vamos a ir pasando para que la veáis, se pasaron al foro general sobre pediatría, y de los cuales contestaron 172 pediatras de un total de 1.277 suscriptores aproximadamente. Quisimos comparar variables en dos tiempos: antes del confinamiento, es decir, cuando teníamos toda una actividad normal, eso fue antes del 15 de marzo de 2020, y luego después del confinamiento, una vez que se abrió el confinamiento, el 21 de junio de 2020. Y entonces preguntamos una serie de situaciones respecto a cómo estábamos hablando con nuestros pacientes, tanto por correo electrónico, a través del teléfono, WhatsApp, transmisión de imágenes a través de plataformas de transmisión de imágenes, la presencia, la actividad presencial dentro del centro de salud, o la asistencia a los diferentes programas de vacunas, de obesidad, de asma, etcétera, etcétera. Hemos realizado una estadística descriptiva con su medida de dispersión con intervalo de confianza al 95%, y para establecer si son pruebas, si era una distribución normal, en la presentación de estas variables, pues se hizo la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y como la distribución no era normal, pues adoptamos un test paramétrico que fue el Audeman-Whitney. Y a continuación empezamos a presentar cuáles son los resultados. La comunidad autónoma donde trabaja, queda aquí expuesta Andalucía, fue de las máximas en respondedoras. Hay que tener en cuenta que Andalucía es de las comunidades más pobladas, seguido de Madrid. Y luego hay una serie de comunidades que yo creo que están infrarrepresentadas, puesto que, por ejemplo, Cataluña, que la tenemos por aquí, es una región que está también bastante poblada, pero hubo un menor número de contestaciones. Pero más o menos se repartieron en función del número de población asignado. El género de las personas que respondieron lo tenéis aquí. Respondieron 171 mujeres y 40 hombres, lo que nos habla de la feminización de nuestra especialidad, que como todos ya sabemos, ¿no?, es de nuestra profesión médica. Las edades están aquí: mayores de 60 años en la cuarta parte prácticamente, y fijaros que de 51 a 60 años es el 38%, es decir, tenemos un envejecimiento bastante grande de nuestra población, teniendo en cuenta todo esto de que los más mayores son las personas más expuestas al tema del coronavirus. Y ahora vamos a ir pasando cada una de las preguntas que hicimos, es decir, ¿cuánto se había utilizado el correo corporativo antes y después del confinamiento? Pues antes prácticamente muy pocas personas lo estaban utilizando, pero más del doble empezaron a utilizarlo a partir de este tiempo en el que hemos estado confinados. Hubo una mayor cantidad de personas que lo utilizaban. El correo electrónico del centro de salud se utilizaba poco, se sigue utilizando poco, pero aún así fue significativo el mayor uso. El teléfono en consulta prácticamente
se ha duplicado o más que duplicado a la hora de ponerse en contacto con los pacientes, y yo creo que esto se va a quedar con nosotros. El teléfono general, es decir, el ir al área de mostrador donde están los administrativos para hacer llamadas, pues prácticamente ha tenido muy poca variación, ha sido significativo antes y después de esta situación. Otro medio de comunicación con los pacientes ha sido la transformación de plataformas de imágenes, en nuestro caso con la utilización de la plataforma Mercurio, en el cual de una manera en la que no exponíamos nuestros teléfonos móviles a la hora de recibir imágenes. Además, por el tema de la protección de datos, no se debe de utilizar, pues la plataforma Mercurio nos ha permitido aumentar mucho. No aparece tanto como debería de estar, puesto que en otras comunidades autónomas no se ha utilizado apenas este tipo de plataforma que sí hemos tenido en Andalucía. La consulta presencial antes y después del confinamiento también ha sido bastante importante esta disminución, teniendo en cuenta de que muchas veces a través del teléfono hemos concertado el ver a los niños, puesto que hay situaciones que para el niño un coronavirus no puede representar mucho, pero sí puede representar otras enfermedades. Y yo creo que con buen criterio los pediatras hemos hecho venir, pero lo hemos hecho de una manera más ordenada, más organizada, porque ha sido precedida de una consulta telefónica. Aún así, ha habido muchas personas que han seguido viniendo por su propia cuenta, pero muchísimas menos que antes. Y luego vemos aquí también que la utilización del WhatsApp, ya había personas que lo estaban haciendo antes y ahora pues un poco más también, pero afortunadamente no se está utilizando mucho el WhatsApp. Indica el grado de realización de los programas preventivos antes y después en cuanto a las actividades preventivas. Y fijaros que el programa de salud infantil de enfermería ha bajado un poco, pero, y ese poco ha sido muy significativo. Es decir, en nuestro centro, por ejemplo, las enfermeras han dejado de desarrollar el programa de salud infantil, pero es posible que en otros centros en España eso no haya ocurrido, puesto que las enfermeras pediátricas han seguido dedicadas a los mismos, mientras que en los nuestros, que estamos compartiendo las enfermeras de otros médicos de familia, pues sí se ha producido una disminución. En el conjunto ha sido significativo, pero yo creo que en nuestro caso hubiera sido en Andalucía, ha sido mucho mayor. Los pediatras también han disminuido mucho. Consideramos que se deberían de ver los niños hasta los 15 meses, aunque ya lo hemos vuelto a recuperar. Recordad que esto fue una entrevista hecha en el mes de octubre del 2020. Y la agenda de crónico, que se ha resentido también muchísimo y de manera significativa. Otra manera de comprobar que los programas preventivos se han resentido es en relación al programa de asma, que es uno de los programas estrella dentro de pediatría en atención primaria, y vemos cómo ha disminuido casi a la mitad la asistencia de estos pacientes, o los programas de obesidad, precisamente en un momento en el que el aumento del confinamiento ha originado de que haya habido una mayor obesidad, y entonces se han retomado escasamente los programas de obesidad para volver a las tasas de seguimiento de estos pacientes. Afortunadamente, los programas de vacuna no se han resentido. Ha habido una pequeña disminución, pero eso no ha sido significativo. Algunas técnicas de los programas preventivos, que han sido la espirometría, pues ha sido brutal, prácticamente han desaparecido. Y es que uno de los problemas que hemos tenido con la realización de espirometría es la indicación de no realización de espirometría por el riesgo de difusión del virus en aquellas personas que lo pudieran tener. Entonces todavía seguimos en esta situación. Incluso en los hospitales se está dando también este problema. Respecto a la docencia, de hecho, lo cerraron las facultades de medicina para la asistencia en las aulas, y también ocurrió durante el confinamiento para los centros de salud, pero una vez abierto sigue existiendo una gran disminución, sobre todo por el tema de los estudiantes de medicina, puesto que los residentes sí se han incorporado nuevamente a la asistencia, que durante el confinamiento prácticamente había desaparecido.
Las extracciones en los centros de salud se ha visto también poco afectadas y además de manera poco significativa. Luego hicimos una pregunta sobre qué grado de afectación en el seguimiento de diferentes condiciones médicas se había producido, teniendo en cuenta de que los que prácticamente nada se había afectado están en color azul y diferentes colores hasta el máximo, que sería el color violeta. Y fijaros que el TDAH ha tenido una gran afectación en el seguimiento y sigue. El trastorno del espectro autista también. Los trastornos conductuales también han tenido una gran afectación. Y el asma, por supuesto, ha sido otra, como hemos visto anteriormente en la realización de la pregunta anterior. Otras situaciones que se ha visto muy afectada ha sido el seguimiento de la obesidad, que además se corresponde con la valoración estadística anterior. Pero fijaros, como aparentemente para el pediatra de primaria ha habido menos afectación en el seguimiento de prematuro, en el seguimiento de la diabetes o en el seguimiento de la patología renal, que son enfermedades, son condiciones que se ven habitualmente en el hospital por su menor prevalencia o por su complejidad. Igualmente también con la patología aguda infecciosa o con los trastornos digestivos crónicos. Pero fijaros que la patología quirúrgica urgente, que hemos dicho que apenas ha habido afectación, en cambio, incluso en la lista PEDIAP y en muchos foros se ha comentado que los pacientes han acudido al hospital en una situación muy extrema, incluso en algunos con complicaciones muy graves. Luego, no parece que haya sido una afectación tan escasa como se ha visto en este cuestionario. Las conclusiones serían las siguientes una vez que hemos hecho esta presentación. La actual situación ha supuesto un cambio notable en las formas de atención de los pediatras de atención primaria. La atención telefónica, el diagnóstico a través de plataformas de transmisión de imágenes y la utilización del correo electrónico han irrumpido la atención pediátrica y han venido a quedarse. Los programas de seguimiento de enfermedades crónicas y preventivos se han visto muy afectados, incluso a pesar de que ha acabado este periodo de confinamiento. Las enfermedades con un mayor peso en el seguimiento por los pediatras de atención primaria se han visto muy afectadas. Y la percepción de que las enfermedades de alta complejidad se ha visto menos afectadas sugiere escasa coordinación o información entre la atención hospitalaria y la atención primaria que habría que mejorar, puesto que muchos compañeros, incluso desde el hospital, han estado realizando llamadas telefónicas a los pacientes desde las consultas. Lo que quiero decir con todo esto es que, bueno, pues necesitamos una mayor coordinación con atención hospitalaria de manera que podamos trabajar al unísono mucho mejor con nuestros pacientes. Y nada más, era lo que yo quería contar y quiero dar las gracias por vuestra atención.